trabajaba en un periódico en el cual pues los contenidos que ofrecíamos, los contenidos informativos, pues también lo difundíamos en lectura fácil, que él va a explicar perfectamente qué es exactamente y cómo nos puede servir a los docentes conocer brevemente pues el uso de este sistema de escritura y de lectura. Desgraciadamente ha tenido un inconveniente importante sobrevenido y no va a poder estar con nosotros en directo, pero ha tenido la amabilidad de enviarme esta misma mañana un vídeo con su presentación. Por tanto, si este sistema me lo permite, voy a compartir ese vídeo que se ha ceñido exactamente pues al tiempo que le hemos ofrecido. Voy a intentarlo. Sí, parece que no voy a tener ningún inconveniente. Pues sin más dilación, os dejo con Óscar García de la organización Plena Inclusión Madrid. Ahora enseguida volvemos a vernos. Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias por esa atención en dar esta grabación. Desafortunadamente no puedo compartir con todos vosotros, todas vosotras, esta jornada debido a una circunstancia sobrevenida personal. Pero no quería dejar de participar y agradezco además la invitación a Juan Carlos Figuereo para participar dejar de participar en esta jornada, ya que además estáis mostrando intereses del ámbito universitario en la lectura fácil y creo que esto hay que apoyarlo y conviene además insistir en la necesidad de la lectura fácil incluso en el ámbito universitario, como además ahora os iré contando. La idea inicial, pues lógicamente, era que yo os hubiese ido contando qué es esto de la lectura fácil, cómo trabajarla, cómo aplicarla, y que hubieseis podido, sobre la marcha, haber hecho vuestras preguntas. Desafortunadamente no va a poder así, pero, sin embargo, pues a través de la organización yo no tengo inconveniente en poder recibir las preguntas que tengáis para posteriormente poder responderoslas si así queréis organizarlo. Estaré a vuestra disposición. En esta ponencia que os voy a hacer, os quiero contar fundamentalmente dos cuestiones. La primera es que la lectura fácil no debe interpretarse como una traducción literal de un elemento original que tenemos, sino que debe ir a los elementos esenciales y a transmitir unas cuestiones que forman el fundamento de la información que queremos comunicar. Eso por una parte, que debemos siempre pensar en el lector. La segunda cuestión que os quería plantear es que, desafortunadamente, no tenemos muchos contenidos didácticos adaptados. Os voy a enseñar ejemplos de algunos trabajos que hemos realizado que tienen esta finalidad didáctica, pero sí os quiero incidir en que existe un enorme vacío en el ámbito de publicaciones didácticas en lectura fácil. Os lanzo la piedra, simplemente para que la recojáis y que os animéis a generar esos materiales que valgan para incluir a personas con dificultades de comprensión. Os voy a compartir la presentación sobre la cual pues, voy a ir explicando todas las cuestiones al respecto de la lectura. En primer lugar, tendremos que ver qué es este concepto de la accesibilidad cognitiva. Cuando hablamos de accesibilidad cognitiva, ¿a qué nos referimos? Estamos hablando de que siempre existe el concepto de la accesibilidad como algo que más o menos entendemos, ¿no? Conocemos realmente que personas con discapacidad física puedan acceder en entornos construidos,
que personas con discapacidad visual puedan utilizar un ordenador que tenga un lector de pantalla o vayan a un determinado espacio que tenga calle, que personas sordas pues puedan utilizar bien su audífono o implante coclear que en un espacio con megafonía tenga instalado un bucle de inducción magnética, o que haya un intérprete de lengua de signos y la persona asignante. Pero ¿qué pasa con las cuestiones de la comprensión? La accesibilidad debe entenderse para la discapacidad como un derecho llave. ¿Y qué significa un derecho llave? Pues que es un derecho que nos habilita para acceder a otros derechos. Si no hay accesibilidad, por ejemplo, en esa persona que citábamos, que en silla de ruedas, que quiere acceder a un entorno construido, pues a lo mejor si la facultad no es accesible desde el punto de vista físico, pues esa persona no va a poder estudiar en esa universidad. Si en el caso de personas con discapacidad visual tenemos que no tienen una documentación en PDF bien adaptada para que lo lea el lector de pantalla, pues tampoco podría acceder tampoco a los conocimientos que impartís desde la universidad. ¿Y qué pasa con las personas con una dificultad de comprensión? Bueno, pues para ellas está la resolución en la accesibilidad cognitiva. La accesibilidad cognitiva, según el borrador que cito, pero que ya realmente está a punto de publicarse en el Boletín Oficial del Estado, es, como se define, características de los entornos, procesos, actividades, bienes, productos, servicios, objetos, instrumentos. Es decir, todo lo que nos rodea, todo lo que supone un elemento de interacción que permiten la fácil comprensión y la comunicación. Como veis, el aspecto fundamental está en esos aspectos de intercambio de información, de intercambio de conocimiento. Ahí es donde actúa la accesibilidad cognitiva. ¿Y qué supone ese intercambio de información y conocimiento? Pues desde que en un momento dado, cuando entramos en un determinado sitio, la persona que interactúa con nosotros conozca cómo expresarse de una manera más sencilla, que la rotulación de los edificios también nos oriente adecuadamente, nos sitúe y localice correctamente en dónde estamos, que nos permita hacernos una idea de cómo es ese entorno. Habla, por ejemplo, también de los planos que nos ayuden precisamente a saber desenvolvernos dentro del espacio. Supone también que, por ejemplo, entremos en una página web y naveguemos de una forma sencilla, que cuando interactuemos con un formulario no encontremos una sucesión de barreras porque resulta que introducimos determinadas letras, pero resulta que nos dan un mensaje, pero que resulta que nos bloquea, etcétera, etcétera, o que encontremos antes por algún buscador la información que queremos encontrar dentro de una página porque el menú no es claro, y afecta los textos escritos. ¿Cómo vamos a hablar en este sentido? ¿No? A mí me gusta siempre resumir que la accesibilidad cognitiva, que suena además como sí, ¿no? Cognitiva, ¿no? Un poco así muy grave, bueno, pues fácil comprensión. Eso es el punto en el que nos tenemos que centrar, en que estamos facilitando la comprensión a personas que tienen dificultad en este ámbito. Y fijaos, os pongo esta nube a propósito, porque quiero que tengáis ese impacto en un momento dado cuando os sueltan un montón de información con muchísimos estímulos. Pues es una manera de intentar aproximaros a cómo se puede sentir una persona que tiene dificultad de comprensión cuando afronta un texto complejo. En el ámbito en el que yo trabajo, de plena inclusión, es las personas con discapacidad intelectual. Pero, sin embargo, las dificultades de comprensión lectora afectan a muchos otros públicos, como veremos un poco más tarde. Fijaos las necesidades que puede llegar a tener una persona que tiene dificultades de comprensión lectora. ¿Os habéis fijado en que mueven los labios, apoyan la mano sobre la hoja y entonces van apoyándose en el dedo para seguir la línea? Tienen muchas veces una falta de recorrido cultural que les dificulta la comprensión de determinados conceptos globales. Y eso les impide también hacer inferencias para transferir esa información a su entorno para poder aplicarlo. Tienen problemas muchas veces de memoria. Por supuesto, las dificultades de vocabulario o tecnicismos, ¿no?
Y en muchos casos tienen la necesidad de tener un apoyo de terceras personas para, para reforzar precisamente esa comprensión. Y los problemas en cuanto a que hay, por ejemplo, dificultades para el reconocimiento de los signos de puntuación, problemas de pronunciación de palabras que cuando, como mueven los labios, van leyendo como medio en alto, a veces incluso en alto, se trastabillan y entonces eso hace que empiecen a tener cada vez más dificultades, les resulte más frustrante y al final se van dejando. Hay problemas también de concentración, eso supone que también tenemos que focalizar mucho la lectura, generar dentro de documentos puntos en donde se van viendo pausas o lugares donde puede frenar la lectura sin que suponga una alteración en el ritmo que sería necesario. Bien, son muchas necesidades. ¿Y cómo abordarlas? Bueno, pues el foco va a estar precisamente en cómo elaboremos esos contenidos, en cómo nos planteemos precisamente esa forma de publicar. Este es un ejemplo. A mí me hace mucha gracia porque, veis, dice peligro, catedral fumigada por la termonebulización contra ACNET contra los insectos xilófagos de los retablos. ¿Qué quiere decir esto? Porque hay termitas y están fumigando. No tendría tampoco mucho sentido explicar la forma en que están fumigando, termonebulización con dragnet. Y en un momento dado lo que quieres decir es que el material que están utilizando pues es contaminante o peligroso para la salud, pues a lo mejor lo que tienes que decir es, estamos fumigando, aléjense de aquí. Por supuesto es una manera muy llana, pero entendéis el foco a lo que quiero aludir, es decir, si tú quieres comunicar un mensaje, hazlo de la manera más directa posible, porque aquí, lógicamente, si no se entiende el mensaje, mal va a poder entender la persona que está en peligro real, aunque te dice peligro real, mal lo va a poder entender el motivo. Entonces, tan sencillo como estamos fumigando, hay termitas, aléjese, porque puede respirar un gas que puede ser venenoso. Pues tendría mucho más sentido plantearlo de esa manera. Si nos vamos, por ejemplo, a contenidos legales, pues ¿qué os voy a contar, no? En esos los tiene cualquier persona, realmente, porque precisamente los textos legales están pensados para que solo se enteren aquellos que saben de leyes, lo cual no tiene mucho sentido, porque precisamente la ley se cumple mejor cuando se entiende y uno se adhiere mejor a la ley cuando se entiende. Sin embargo, aquí pues parece que tenemos todavía ese vicio. Para que os hagáis una idea, en Suecia existe una comisión parlamentaria que revisa todas y cada una de las leyes que se van a publicar para que cumplan con parámetros de comprensión. En su caso se centran sobre todo en lo que denominamos lenguaje claro, que ahora os explicaré posteriormente cuál es la diferencia con la lectura fácil, pero existe una voluntad por parte de los legisladores de que las leyes se entiendan. Entonces, fijaos, una persona, os digo, dentro del ámbito que yo trabajo, en plena inclusión, una persona con discapacidad intelectual, se enfrenta a este texto que habla sobre los contratos formativos, porque resulta que a él o a ella le han hecho una oferta de un contrato formativo y quiere saber qué significa eso. Y se tiene que leer esta retahíla. ¿Tiene sentido en un momento dado que tenga que conocerlo de esta manera? Pues a lo mejor tiene más sentido que lo conozca así. Entonces, a través de esto, pues entenderá mucho mejor en qué consiste este contrato. ¿Y dónde vemos la diferencia? Pues que primero hace una definición y establece los límites y características que tienen estos contratos. Como veis, las condiciones de estos contratos son, y ahí aparece el listado. Os llamarán la atención algunas cuestiones, como por ejemplo los cortes de las líneas. Os llamará la atención también los interlineados, o por ejemplo los destacados de color. Posiblemente también os llamen la atención la forma de enfocar los números. O incluso os llamará la atención esa cajita, esa glosa, esa definición que tenemos en el margen. Pues todas estas son elementos que vais a tener en cuenta a la hora de afrontar un texto en lectura fácil, porque son características propias de este tipo de contenidos. Cuando en un momento dado tenemos
esa información, como hemos visto anteriormente, densa, con un vocabulario complejo, que no acierta en el foco fundamental de comunicación, pues nos encontramos con estas situaciones. Hay incomprensión, con información mal explicada, sensación incluso de ocultación o falta de transparencia, con lo cual se abandona la hora. ¿Y esto qué hace? Pues que en casos que tengan que ver, por ejemplo, con la administración pública, pues aumentan las incidencias, pero también, por ejemplo, en el caso de la interacción con el personal docente, pues esos alumnos se van a encontrar con mayores preguntas, van a tener que interactuar más con los profesores precisamente para que les den más explicaciones porque resulta que esos materiales no son autosuficientes para poder tener una idea amplia del contenido que tienen que estudiar, con independencia de que luego recurran a los profesores para que les hagan aclaraciones o les amplíen algunos conceptos, pero que por lo menos el punto de partida sea suficientemente claro como para que puedan afrontar ese estudio por su cuenta inicialmente. Entonces, pues claro, eso lleva al fracaso de muchas iniciativas. Por ejemplo, iniciativas legales, no se entienden, pues claro, no van a ningún lado, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en el ingreso mínimo vital, que está naufragando en buena parte porque no se entiende. Porque muchas personas no saben si pueden pedirlo o no, y cuando empiezan a pedirlo resulta que se encuentran con una retahíla de documentación que no saben por dónde. Entonces, tenemos aquí el fondo del problema. Tenemos que hay, además, en un mundo como el actual, estamos con muchísima sobrecarga informativa, no paramos de generar textos, un mundo lleno de pantallas, curiosamente, pero no paramos de generar textos. Es decir, hay una publicación continua. Entonces, claro, de repente tenemos por un lado información en gran número, muy dispersa, muy variada y muchas veces mal redactada o mal explicada. Entonces esto resulta apabullante para una persona que tenga dificultades de comprensión lectora, porque es primero, ¿a dónde miro? ¿Qué es lo importante en todo este mare magnum? Y luego cuando me centro en uno, es no hay por dónde agarrarlo. No sé qué me está diciendo. Entonces, esto nos tiene que llevar a una reflexión sobre cómo estamos generando esa sensación de hiperinformación que nos lleva a que parece que todo da la sensación como de que hay muchísimos textos, muchísimo contenido escrito, pero al final es difícil seleccionar y no sabemos cómo afrontar. Esto, pues esa sobrecarga, lógicamente, se ceba con los más débiles, los que tienen una posición de mayor desventaja. Ya tenemos planteado el problema, vamos a empezar a pergeñar la solución, la lectura fácil. Como tal, a lo mejor puede que no sea muy afortunado el nombre, pero sí que invita a algo que nos hace pensar en que efectivamente estamos facilitando los contenidos, ¿no? Eh, Porque realmente, si lo pensamos de una manera fría, es que escribimos fácil, ¿no? Publicamos fácil. La lectura no es que sea fácil, es que nosotros hacemos que esos textos, desde su origen, desde su producción, sean fáciles. Pero bueno, es la traducción que se ha dado del origen inglés, ¿no? Del easy to read o easy reading, en donde tiene, digamos, pues un punto de inicio esta técnica. Fijaos, España es el primer país que ha estandarizado la lectura fácil a través de una norma UNE. Se trata de la norma 153.101 EX, pautas y recomendaciones para la evolución de documentos. ¿Por qué es EX? Porque es la primera norma del mundo, norma técnica, que se dedica a la lectura fácil. Entonces, añaden lo de X porque es experimental, es decir, es algo novedoso dentro del ámbito de la estandarización. UNE es porque es la organización que la produce, una norma española. 153 es el grupo, el Comité Técnico Normalizador, y la 101 es el número de la norma, el listado que tiene UNE. Entonces, ¿qué llama la atención? Pues que en España nos hemos puesto de acuerdo todos los que intervenimos dentro del ámbito de la lectura fácil para hacer un estándar en donde definimos qué es lectura fácil, planteamos cómo se debe producir, qué pautas hay que seguir y cómo establecer que un documento finalmente es de lectura fácil. Con una vocación de que en un momento dado a lo mejor esta norma pueda llegar a generar una certificación.
No se ha planteado, pero podría ser la base para una futura certificación. Fijaos la definición que plantea la lectura fácil. Lo plantea como un método, ¿de acuerdo?, que tiene dos pasos. Primero, unas pautas y recomendaciones de redacción y diseño. Y por otra parte, la validación de la comprensibilidad. ¿Qué significa eso? Pues que por una parte, cuando producimos textos en lectura fácil, yo me tengo que fijar en dos cuestiones. La primera es cómo hago la publicación, el aspecto propiamente textual. Pero luego tengo que hacer un test de usuario, porque sin ese test de usuario, sin contar con esos lectores finales que van a utilizar ese documento de lectura fácil, no vamos a hacer lectura fácil. Dejarlo solo en el primer paso, la redacción y el diseño según las pautas, es condición necesaria, pero no suficiente para llamarlo de lectura fácil. Un texto no es de lectura fácil solo porque se ha validado, debe cumplir esas pautas, ni es de lectura fácil solo porque se han aplicado las pautas, debe ser validado. Son condiciones que van conjuntas, necesariamente. Y fijaos una cosa muy importante y que además limpia un poco el debate, mejor dicho, al respecto del uso de la lectura fácil. Dice, destinada a hacer accesible la información a las personas con dificultades de comprensión lectora. Es decir, no es una solución para todas las personas. Y en esto quiero incidir, y es muy importante. En un momento dado, una persona sin dificultad de comprensión lectora puede utilizar un texto de lectura fácil, por supuesto. Por supuesto que se puede utilizar un texto de lectura fácil por una persona que no tiene dificultades de comprensión, pero es muy probable que ese texto no satisfaga en muchos casos el contenido esperado o la forma deseada a la hora de enfrentarnos con esa publicación. Sin embargo, en el caso de las personas con dificultades de comprensión lectora, es que es la forma necesaria para acceder a la información. Tiene que ir de esta forma porque si no, se van a enfrentar a las barreras que hemos visto anteriormente. Entonces, es muy importante el matiz del público objetivo. Es decir, yo tengo que dirigirme a personas con dificultades de comprensión lectora, no a todo el público. Dicho de una manera gráfica, como veis aquí, primero pues tenemos la idea, y la idea de adaptación, o mejor, la idea de producción de textos puede ser doble. Una, que en un momento dado tengamos un original, un texto original. O dos, que hagamos el texto original directamente en lectura fácil, como se ha hecho en algunos casos. Nosotros, por ejemplo, pues recientemente publicamos una guía de servicios bancarios. Y esto ha sido una guía que hemos creado nosotros, por supuesto, hemos consultado fuentes, pero es algo que es nuevo. Lo hemos escrito directamente en lectura fácil a partir de cosas que hemos ido tomando notas, hemos ido creando nosotros nuestro propio guión y hemos hecho la producción de texto. Pero en muchos otros casos no. En muchos otros casos es que nos hacen un encargo y nos dicen, este es el texto, típico. Constitución, el Estatuto de Autonomía, alguna ley, pero también literatura, por ejemplo, o documentos, como luego veremos, pues de didácticos, como en algún manual que os voy a enseñar posteriormente. Entonces, una vez que se tiene ya ese original claro, hay una persona que redacta, se llama adaptador, ese es el rol del adaptador, y entonces se produce ese primer documento, ese primer borrador. Y una vez que se tiene ese primer borrador, se pasa a los equipos de validación. Los equipos de validación son grupos formados. La norma UNE dice mínimo 3. En nuestro caso, pues estamos hablando normalmente de grupos de 4 o 5 personas con diferentes niveles de comprensión lectora. Esto es muy importante, porque si no puede haber un sesgo hacia un determinado tipo de textos o una determinada forma de redacción y entonces pues puede llevar a que el texto lo comprendan todo o no comprendan nada, porque el grupo tiene un sesgo muy acentuado hacia personas con grandes dificultades o hacia personas con muy pocas dificultades. Por eso es conveniente tener un grupo mixto de diferentes niveles coordinado con una persona que denominamos dinamizador, que es un profesional de apoyo. El profesional de apoyo tiene un rol que se caracteriza por organizar las reuniones y, digamos, llevarlas a cabo para que participen.
incitar la participación de los validadores. En ningún caso es un validador más, es decir, el dinamizador no puede sesgar, no puede incitar a dar una opinión, no puede manipular, en definitiva. Tiene que dejar que los validadores se expresen libremente. Una vez ya que se ha validado ese texto, pues puede haber mayor o menor número de modificaciones de mayor o menor profundidad. Normalmente cuando son pocas, que es lo habitual, es decir, cuando en un momento dado se ha hecho bien una adaptación, pues puede haber algunas cuestiones, pero normalmente son cuestiones menores, tampoco suelen ser excesivas, y entonces pues se hace la corrección. En algunos casos sí, en algunos casos pues te devuelven los textos en donde te proponen modificaciones un poco más profundas, a lo mejor de orden del texto o o de frases que tienen que volver a recomponerse o de uso de determinado vocabulario. En ese caso, sí conviene que la persona que adapta se ponga en contacto con el dinamizador para ir estableciendo un consenso y cuando ya son graves, en el sentido de que afectan ya a bloques de texto amplios, habrá que volver a hacer una nueva validación de la parte afectada. Obviamente, es decir, es muy importante cuando un texto funciona, es decir, está redactado según las pautas, se ha pensado bien, porque esto es lo importante, más que aplicar las pautas, es pensar bien el texto, para qué se enfoca y cómo se tiene que contar, no suele haber problemas, grandes problemas en la validación. Y una vez ya que se tiene el documento validado, pues se publica. Este, digamos, que es, grosso modo, el planteamiento que subyace detrás de la lectura fácil. Entonces tenemos la aplicación de las pautas, contar con los usuarios finales para tener una publicación que, obviamente, hay quien puede decir, hombre, una muestra de 4 o 5 personas es suficiente. Bueno, nosotros consideramos que una muestra de 4 o 5 personas es suficientemente relevante como para tener una idea de que ese texto puede funcionar. El hecho de utilizar grupos de diferentes niveles de comprensión, personas con diferentes niveles de comprensión lectora, nos ayuda mucho. En algún caso, hemos llegado a hacer un muestreo mucho más amplio. Por ejemplo, tenemos un proyecto de adaptación a lectura fácil de prospectos, Salud Más Fácil, que podéis consultar a través de la web y en donde contamos con 8 grupos, 32 personas. Y ahí obtuvimos una gran cantidad de información, pero vimos que más o menos había coincidencias en cuanto a determinadas cuestiones y algún matiz que a lo mejor podría ser diferente porque el grupo a lo mejor sí tenía una componente pues, de mayor dificultad de comprensión por las características del grupo en sí mismo, pero nos lo permitió todo compensar porque hicimos una gran muestra. Entonces, ahí tuvimos muchísima información para saber cómo validar finalmente este tipo de textos. Una cuestión que creo importante destacar es qué es y qué no es lectura fácil. Si vamos por el lado de negativo, no es un resumen, no es la contraportada de un libro o una película donde se hace una sinopsis, no es eso. Es decir, lo que hacemos es centrarnos en la esencia. La esencia significa ir al foco de la información eliminando cuestiones redundantes, exhaustivas, digresiones, cualquier cosa que pueda eliminar el foco sobre lo que es importante dentro de ese texto. No es un texto menoscabado, hay un debate aquí. Muchas veces hay quienes dicen, bueno, es que el texto original dice todo esto y resulta que el texto adaptado solo dice esto. Ya, pero si hiciéramos el texto original tal y como viene exhaustivo, estaríamos generando una barrera de comprensión, porque al final el texto en lectura fácil, si el original son 100, pues nos saldrían 500 páginas, porque habría que contextualizar, explicar, generar tantísimo contenido que la persona abandonaría. Y muchas veces, además, para entender detalles que no son significativos, más que para aquel lector que efectivamente tiene un profundo interés, estoy pensando en una ley. Pero fijaos, para que os hagáis una idea, el Quijote son 1200 páginas. Bueno, pues la versión en letra fácil son 120, para que os hagáis una idea, y va acompañada de ilustraciones. ¿Qué recoge el autor de esta adaptación? Pues la esencia de la historia. La esencia de la historia, ese personaje que va por la Mancha con otro acompañado de otro, le pasan cosas. Sí, pues esa es la cuestión. ¿Por qué? En un momento dado sí, a lo mejor
podríamos entrar en muchas digresiones que tiene el Quijote con todos los elementos cultos, pero para una persona que además de tener dificultades de comprensión lectora, en muchos casos también tiene un recorrido mucho más limitado en cuanto a experiencia cultural o aprendizaje dentro del sistema ordinario de estudios, no le va a aportar nada, no lo va a entender, entonces se va a frustrar en la lectura. No hay necesidad de forzarlas. Y por eso decimos que no es un texto menoscabado, sino que es un texto adaptado a las necesidades del lector final. Tenemos que empatizar con el lector final. No es un texto infantil. Yo creo que ya se ha superado bastante el ver a las personas con discapacidad intelectual, por el ámbito en el que trabajo, como eternos niños. Sabemos que efectivamente nos encontramos que tienen esperanza de vida alta, que viven solas o que están emparejadas. Tenemos incluso familias con hijos, parejas con discapacidad intelectual, madres con discapacidad intelectual. Entonces, tiene mucho sentido que un texto adulto se infantilice para este tipo de perfiles, porque se aplique la lectura fácil. No, tiene que ser una lectura digna, que dignifique la experiencia lectora de la persona que está leyendo. No es una traducción, no nos gusta hablar, aunque desde el ámbito de la traducción se habla de traducción intralingüística. No voy a entrar en esa discusión, pero nosotros no lo vemos como una traducción porque no es que yo tome el texto original para ir palabra por palabra a lo que dice, sino que yo lo que estoy haciendo es recoger las ideas fundamentales y en muchos casos reorganizarlas, como luego. Y tampoco nos gusta hablar de simplificación, porque simplificación tiene, a nuestro juicio, un matiz negativo. Entonces no nos gusta pensar que a través de esa simplificación acabemos en un texto menoscabado. Sí consideramos, como decimos, que es esencia, es empatía, es herramienta de accesibilidad, como se considera además en la propia norma UNE, y es un elemento de complementariedad en la comunidad. Es decir, la lectura fácil no aspira a sustituir a los originales, a lo que aspira es precisamente a complementar, a dar una versión adaptada a personas que tienen esa necesidad de comprensión. Por poner un ejemplo parecido, ¿tendría sentido que en un momento dado solo existiera la versión en lengua de signos en una transmisión de televisión y no hubiese ni subtítulos ni sonido? Pues es como si quisiéramos aplicar la lectura fácil como sustitutivo, no tendría ningún sentido. En el caso de la lengua de signos es una opción más para quien sea asignante de ver la televisión que no debe excluir al sonido o a los subtítulos. En el caso de la lectura fácil es efectivamente una versión complementaria a lo que se quiera poner al original y a otras formas en que pueda estar el original. Y aquí llegamos a un punto importante. Recordáis que he citado la norma de lectura fácil en que dice que la lectura fácil es una solución para personas con dificultades de comprensión lectora. Aquí tenéis a un conjunto de grupos, de personas que pueden estar interesadas en la lectura fácil. Claro, cuando en un momento dado os planteáis en la universidad qué sentido tiene la lectura fácil cuando quienes llegan a la universidad han tenido que pasar por el sistema educativo obligatorio, bachillerato y la selectividad, pues entonces dices, claro, las personas que ya llegan tienen buen nivel lector. Vale, vamos a pensar. Pensemos en daño cerebral adquirido. Personas que desafortunadamente en un momento dado han tenido un ictus o han tenido un accidente. Pensemos en personas con discapacidad intelectual a las que la universidad en un momento dado les quiere ofrecer un título propio. Existen muchas universidades que han diseñado títulos propios para personas con discapacidad intelectual. Por ejemplo, aquí en Madrid, en la Politécnica, pues hay un curso en donde se les enseña a personas con discapacidad intelectual a ser evaluadores de accesibilidad para que vean efectivamente cuestiones de accesibilidad y entonces, sobre todo, que tengan que ver con accesibilidad cognitiva. Bueno, pues es un título propio. Por lo tanto, los materiales tienen que estar adaptados en lectura fácil. Y esas personas están dentro de un sistema universitario. Pensemos, por ejemplo, en oposiciones a un puesto de funcionario con discapacidad intelectual. Aquí en Madrid, por ejemplo, la Complutense
pues ha puesto en marcha ese proceso para conserjes, si no recuerdo mal. Bueno, pues se han tenido que adaptar los materiales de oposición precisamente para que los aspirantes puedan estudiar y realicen el examen correspondiente de oposición. ¿Tiene, por lo tanto, sentido la lectura fácil dentro de la universidad? Vemos si hay ejemplos suficientes como para plantear que la lectura fácil tenga cabida. Por no hablar, por supuesto, de que sea herramienta de apoyo en algunos casos puntuales. Pensemos en la Universidad de los Mayores, para personas mayores. Pensemos también en personas, como veis, con otras discapacidades, por ejemplo, sordera prelocutiva o dislexia, que en un momento dado elaborar un material de apoyo para reforzar la comprensión en determinadas asignaturas puede ser interesante. Y ojo, cuando hablamos de adaptaciones, yo no estoy diciendo necesariamente que haya que tomar los grandes manuales, libros de texto universitarios y adaptarlos a lectura fácil. A lo mejor simplemente es hacer materiales complementarios, fichas, unidades didácticas, materiales de refuerzo, que ayuden precisamente a quien lo vaya a necesitar a comprender pues, determinados contenidos de las asignaturas. Entonces, y esto no tiene que hacerse con un punto de vista en el cual parece que se está estigmatizando, ese es el que tiene lectura fácil. No, además, contáis con repositorios online que os permiten articular soluciones en donde las personas pueden anónimamente consultar esos materiales para quien lo necesite. Y de esa manera sentirse la persona incluida porque se siente señalada, pero tiene acceso a materiales adecuados a su circunstancia. Por lo tanto, considerad siempre la lectura fácil como una solución, pero no empezáis siempre pensando en, claro, el IPSE y en economía. Vamos a adaptar el IPSE, venga, macroeconomía, microeconomía. Pues hombre, no es ni el mejor ejemplo para empezar, desde luego, así de buenas a primeras, ¿no? No, es decir, plantearos cuál es el alumnado que tenéis delante, qué necesidades tiene, sentaos, hablad con ellos y entonces ya a partir de ahí empezar a diseñar la estrategia y qué cosas hacen falta y qué cosas no. Esta diapositiva me parece importante, me voy a detener un poquito en ella. Os hago esta oposición entre lectura fácil y lenguaje claro. A priori, os pueden sonar muy parecidos y yo soy de los que pienso además que no hemos sido muy acertados a la hora de encontrar una terminología que permita ser mucho más unívoca, mucho más diferenciadora, pero bueno, es la que tenemos. Entonces, si os fijáis, establezco unas diferencias muy claras. El lenguaje claro es posible que lo hayáis oído en algunos ámbitos y es aquella forma de redacción que se orienta a un público general de competencia lectora media y no especializada necesariamente. Frente a la lectura fácil que sí tiene un nicho específico, que son personas con dificultades de comprensión lectora. El lenguaje claro, por ejemplo, está muy centrado en el ámbito jurídico, administrativo o científico incluso, ¿no? Estamos hablando, pues, de esa comisión del Parlamento sueco que os decía para elaborar las leyes, o de que en un momento dado entremos en una web de un ministerio, una consejería, donde queremos hacer un determinado trámite y ese trámite se nos explique de un modo sencillo, sin tener que llegar al nivel tan básico que puede ser la lectura fácil, ¿de acuerdo? Entonces, esa es la cuestión esencial, el foco del público objetivo. Y además también el lenguaje claro está sobre todo más centrado en unos textos en donde hay una interacción muy específica, como digo. Por ejemplo, existen manuales para el sistema jurídico, en donde se recomiendan a todos los niveles, pues jueces, procuradores, fiscales, abogados, etcétera, que redacten siguiendo unas determinadas pautas, aunque no lo hagan, como sabemos. Pero existen esas recomendaciones. Y a nivel administrativo también están empezando muchas administraciones públicas a demandar esta formación para empezar a redactar de otra manera más cercana a la ciudadanía. Frente a la lectura fácil, que veis que los textos hasta pueden ser literarios. Existe literatura en lectura fácil. De hecho, el
punto de origen está ahí, en la educación y en la literatura. Se empezó a plantear adaptaciones de novelas para facilitar el acercamiento al lector de personas que cuando iban a una biblioteca y decían que les costaba entender lo que leían, ¿dónde les mandaban? A infantil y juvenil. Claro, una persona mucha dificultad de comprensión lectora que tenga, como decía antes, no se le puede infantilizar cuando tiene 30, 40 o 50 años. Entonces, ahí interviene la lectura fácil para adaptar literatura. Citaba antes el Quijote, nosotros en estos años, pues, por ejemplo, hemos hecho un episodio nacional de Galdós o cuentos de Emilia Pardo Bazán, pero bueno, hay muchas obras adaptadas a lectura fácil, empieza a haber una cierta colección. Todavía insuficiente, por supuesto, pero empieza a haber una cierta colección. Hay una oposición interesante entre el lenguaje claro y la lectura fácil. El lenguaje claro sí tiene la voluntad de sustituir, mientras que la lectura fácil la voluntad es complementar al original. El lenguaje claro también tiene una apariencia más similar al original, mientras que la presentación de la lectura fácil es bastante diferente, como luego veremos. Las pautas en lenguaje claro tienen una mayor flexibilidad que en lectura fácil y luego es cierto que en lenguaje claro se realizan pruebas de usuario, focus group, ¿no? Para comprobar la funcionalidad a partir de modelos. Mientras que en la lectura fácil es mucho más exhaustivo. Las pruebas de comprensión son texto por texto. Entonces me parece muy importante que tengáis esta diferencia clara, porque a la hora de redactar de una manera o de otra sí existen diferencias en varios ámbitos, pero sobre todo porque hay una cuestión y es ¿a quién me dirijo? Si la persona no tiene tantas dificultades de comprensión lectora, o mejor dicho, un público estándar, por ejemplo, como cualquiera que podamos estar ahora mismo en este momento, pues con una carrera universitaria, pero que efectivamente cuando nos enfrentamos a una escritura de una herencia, de una hipoteca, pues de repente nos empezamos a confundir, empezamos a ver que nos cuesta comprender. Entonces, bueno, pues efectivamente, ese tipo de cuestiones se tienen que abordar desde el lenguaje claro. Si nos dirigimos a un público con dificultades de comprensión, ahí está la lectura fácil. Vamos a entrar ahora en la teoría de la lectura fácil. Consiste cuáles son las pautas, cómo afrontar. A mí me dan un texto, oye, ¿y por dónde empiezo, Óscar? Bueno, pues vamos a ir paso a paso, un poco explicando en qué consiste la forma de abordar la lectura fácil. En primer lugar, hay una cuestión fundamental y es que tenemos que conocer muy bien el original para poder afrontar la adaptación. Puede parecer obvio, pero ¿cuál es la tentación habitual de la persona que empieza a adaptar textos de lectura fácil? Tiene a un lado el texto original, a otro lado el ordenador o el folio en blanco, y entonces empieza frase y párrafo, frase y párrafo, frase y párrafo, frase y párrafo en paralelo. Y eso no es lo esperado. Hay que leer detenidamente el contenido para extraer las ideas fundamentales y comprender la intención del redactor del original. Y entonces, a partir de ahí, pensar en quién nos va a leer para organizar el contenido con una lógica adaptada. Cuando digo que tenemos que ir a la esencia, significa que tenemos que extraer el contenido fundamental y darle el orden que va a procesar la persona que lo va a recibir. Claro, esto, lógicamente, en una novela se utilizan otras técnicas, ¿de acuerdo? Pero cuando es un texto de otro tipo, didáctico, informativo, etcétera, sí que en un momento dado vamos a alterar en algunos casos el orden de los elementos o vamos a añadir elementos que refuercen la comprensión y que no están en el original. Y eso no significa desvirtuar ni el original ni la lectura final que va a tener, sino vamos a dar herramientas a la persona para que pueda entender ese texto de una manera adecuada a sus circunstancias y necesidades. Entonces, pensar siempre en quién nos va a leer, el qué puede conocer previamente o no, el que necesita contextualizarse, el enseñarle cómo utilizar ese contenido, porque muchas veces pues, puede tener cierta extensión y habrá que darle una pauta de cómo está estructurado ese contenido. Bueno, pues todo eso es una reflexión previa antes de hacer este texto en lectura fácil. Y luego, durante la adaptación, efectivamente, tenemos que conocer muy bien las pautas, pero tampoco
ser extremadamente rígido. Ya he dicho antes que las pautas de lectura fácil son más rígidas que las de lenguaje claro, pero ojo, tener muchísima rigidez a veces nos puede hacer que un texto de lectura fácil resulte poco funcional, resulte aburrido, resulte pesado, resulte mecánico. En algunos casos, por ejemplo, sí que hemos tenido a validadores que nos decían, es que es muy repetitivo, es que es muy mecánico, parece robótico, porque son estructuras de frases muchas veces muy cerradas, ¿no? Sujeto, verbo, complemento, evitar subordinadas, etcétera. Darle una mayor flexibilidad, acercarle a un lenguaje más natural, más cercano a un estilo hablado, pero sin llegar a ese descuido que pueda tener el lenguaje hablado, pues puede ayudar mucho a esa comprensión. Tenemos que seleccionar la información del original, no caer en la exhaustividad en todos los detalles. Seleccionaremos los detalles que realmente sean relevantes, pero no todos. Y luego es muy importante ser ortopédico. Vamos a ver, un libro, aunque sea en lectura fácil y sea una herramienta de accesibilidad, es un producto. Tiene que entrar por los ojos, tiene que gustar, tiene que atraer. Entonces, el diseño va a ser un factor muy importante. Ojo, esto no significa que nos pongamos tan creativos que al final el diseño despiste y no se fije el lector en el contenido, pero sí que debe ser un gancho, un elemento que atraiga y que cuando la persona coja el libro, pues le apetezca abrir las páginas, le apetezca bucear por el contenido. Y luego, hay una cuestión fundamental. No podemos, como he dicho al principio, no podemos dejar de hacer un texto sin validar. Los textos en lectura fácil tienen que ir validados para confirmar que el lector final entiende el texto. Esto es, nosotros además pensamos el planteamiento de la accesibilidad de no puedes hacer soluciones para personas que necesitan accesibilidad sin contar con esos usuarios. ¿Cuántas veces hemos visto rampas demasiado inclinadas, ascensores estrechos, o incluso, en algún caso sí que me han contado, de braille en inglés en España? Pues efectivamente, cuando no se ha contado con los usuarios, pues se ha metido la pata. Lo peor es que las consecuencias quedan permanentes. Entonces, por eso tenemos que contar con los usuarios a la hora de la accesibilidad, porque la voluntad, la simple buena voluntad no vale. Para que entendáis de una manera muy gráfica lo que supone esta idea de esencia y de cómo en un momento dado se transforma un texto original a hacerlo luego en lectura fácil, para que veáis la transformación que supone, os voy a enseñar este documento. Es una sentencia en donde veis aquí la decisión del juez. Estimando parcialmente la demanda interpuesta por la representación de don X, debo declarar y declaro la incapacidad parcial de don X restringida a los actos de contenido patrimonial y a las decisiones sobre salud. Como veis, el contenido habitual en el cual se expresa una sentencia judicial. Frente a esto, lógicamente, que debe haber un lenguaje más claro, sí, que los jueces y procuradores, secretarios judiciales, todo el sistema judicial debe expresarse en un modo más cercano y no como si fuese un arcano que solo desvelan los grandes sacerdotes, sí. Pero además de eso, debe aparecer de una manera clara, directa y sencilla, organizada según la necesidad del lector. Fallo de la sentencia, versión lectura fácil. ¿Qué es este documento? Este documento es una sentencia sobre bla, bla, bla. Situaciones en las que necesitas apoyo según el juez. 1, 2, ¿no? Tu salud, por tu patrimonio. ¿Cómo? Tener tarjetas del banco, tarjetas de centros comerciales, firmar contratos, préstamos, etc. ¿Quién será tu tutor? Tu tutor será tu hermana. ¿Qué pasa si no estoy de acuerdo con esta sentencia? Si no estás de acuerdo, puedes intentar cambiarla. Tienes que hacer un recurso de apelación. Este recurso es un documento. Entonces, ¿veis? El parecido entre este y este es que el contenido del original, que es toda esta parte de disposiciones del juez, aparece aquí. Aparece aquí. Pero lo que no aparece aquí en el original, y que sí es necesario contextualizarle a la persona, es
¿Qué es este documento? Oye, esto es una decisión de un juez que afecta a estas cuestiones. Y luego, ¿quién será, perdón, quién será el tutor y qué pasa si no estás de acuerdo? Eso no viene en el original, pero es necesario para que la persona se le dé la oportunidad de decidir. ¿Veis la lectura fácil qué significa? Una herramienta para la toma de decisiones. Una herramienta para poder decidir de forma autónoma sobre qué quieres hacer. Entonces, esto lo hizo, en este caso, Plena Inclusión Asturias, y como veis, bueno, pues efectivamente se transforma totalmente el original, pero no se quita la esencia. Y se contextualiza adecuadamente para que la persona, en un documento de 2 páginas, tenga una visión global de lo que se ha decidido y de lo que puede seguir haciendo. Entonces, es muy importante que veáis esa lógica. ¿Por qué? Porque esto os llevará a evitar que, claro, en un momento dado solo hagáis frase por frase lo que venía en el original y concibáis la obra en lectura fácil como algo mucho más global. Vamos paso por paso. En primer lugar, ¿cómo organizo el texto? Bueno, pues fundamentalmente tenéis que tener en cuenta contar las ideas necesarias, no contarlo todo. Hacer una redacción con un sentido, que se vea la organización de las ideas. Un estilo claro y directo, una frase, una idea por frase, y ordenar el contenido en bloques, párrafos, es decir, que se vea una diferenciación entre las ideas que se van desarrollando entre cada uno de los párrafos. No entrar en excesivos detalles y utilizar listados para ordenar ideas. Los listados en muchos casos van a ser fundamentales. Por ejemplo, pensemos cuando das instrucciones, cuando estableces una serie de características de alguna cuestión que estás describiendo. En vez de ponerlo todo correlativo, el hecho de ponerlo en una columna de listado va a ayudar mucho a localizar la información y a procesarla de una manera mucho más ordenada. Además es que visualmente va a percibir la persona que las frases son más cortas, que el texto es mucho más manejable. Entonces, tan importante es eso como veis, centraría hacer una redacción con un sentido que se dé una organización de las ideas, es decir, darle a la publicación un hilo conductor, en donde se vea ese sentido de lo abstracto a lo concreto, de lo grande a lo pequeño, de lo general a lo particular, es decir, una lógica interna en donde se vaya desarrollando el contenido que queráis contar. Mirad, aquí, por ejemplo, os pongo un caso, una guía que nos encargaron pues para cuestiones relacionadas con cuestiones laborales internas dentro de una organización, ¿no? Entonces, se planteaba un determinado permiso. Entonces dice, ¿cómo se puede solicitar este permiso? Debe seguir los pasos siguientes. Paso 1, paso 2, paso 3. Ayuda mucho a ir generando, porque tener en cuenta además que cuando hablamos de personas con dificultades de comprensión lectora, el procesamiento, al ser más lento, pues hace que el foco sea mucho más detenido. Y entonces, paso 1, vale, me entero del paso 1, ya lo he comprendido. Ahora el siguiente. Y agobia muchísimo menos en la lectura, porque además lo ven como algo alcanzable, a 3 líneas, 4 o 5 líneas, luego 2, tal. Es decir, ven una estructura visualmente, les permite sentirse que ese texto está cerca de sus necesidades. Entonces, esa es una lógica que es importante aplicar. De cara, una vez que ya hemos encontrado la lógica, la estructuración es, ¿cómo me pongo a redactar? ¿Qué cosas debo considerar? Bueno, pues las frases tienen que ser ordenadas. El sujeto verbo complemento tiene que ser una pauta general. Pero ojo, hemos comprobado que generar un texto con solo frases simples, de un solo verbo, puede hacerse muy pesado para el lector, porque lo percibe robótico. Entonces, si aceptamos, si planteamos que en un momento dado puede haber una subordinación, pero una, no una detrás de otra. Entonces, determinadas frases que en un momento dado tengan una continuación con una subordinación ayudan a naturalizar la comunicación, porque al fin y al cabo una persona, aunque tenga dificultad de comprensión lectora, cuando habla no está haciendo frases sujeto verbo complemento, sino que hace frases en donde también utiliza la subordinación y cuando escucha la subordinación. Entonces,
habrá discursos de personas que vayan enlazando frases unas con otras que les cuesten más y otras personas que a lo mejor puedan tener una mayor control a la hora de ir elaborando lo que dicen y entonces les resulta más sencillo. ¿Por qué? Porque evitan tanto encadenamiento de frases subordinadas. Entonces, eso es muy importante. Dar una versión natural de la comunicación a la hora de redactar. Siempre no olvidando que los elementos de la frase deben estar ordenados. Eso es fundamental. Luego, evitar la elipsis del sujeto, citar al sujeto. Esto no significa que siempre estemos citando a la misma persona. Cuando en un momento dado tenemos continuidad de un mismo sujeto, pues podemos sustituirle con un pronombre porque la referencia es inmediata. Ojo, si hemos comprobado también que cuando se vuelve a aludir a un mismo sujeto con un pronombre y entre medias ha habido otros sujetos, si se pone un él cuando ha sido 10 frases antes y entre medias ha habido un ella, que se pierde. Entonces sí que es cierto que hay que vigilar cómo equilibrar esas cuestiones. Luego, en las formas verbales, bueno, pues se prefiere siempre el presente o los verbos pretéritos, pero en formas simples, evitando también las formas compuestas. Por supuesto que se puede entender el futuro. Más difícil lo tienen con el condicional y luego con el modo subjuntivo. Eso en general sí va a ser bastante complejo. Hay que tener cuidado, o sea, como advertencias así generales. Frases negativas. Una cosa es, por ejemplo, dar una instrucción en donde la negativa pueda ser muy directa, no entres, ¿no? Pero cuando en un discurso ordinario se utilizan muchas negativas, sí que resulta bastante complejo de entender. Se prefiere la forma afirmativa para ser más directa. Luego, evitar las pasivas. Evitar también el pronombre se en uso de pasiva refleja y en uso de impersonal. Pasiva refleja porque no deja de ser una variante de la voz pasiva e impersonal porque omite un sujeto. Entonces es importante que de alguna manera el sujeto aparezca, se haga referencia a algo concreto, porque el se no es que no se entienda el sujeto impersonal, sino que supone una abstracción. Y entonces eso es lo que genera la dificultad. Luego, gerundios, por lo que tiene además de prolongación de subordinaciones y demás, y luego frases con muchos verbos, como he dicho, una cadena de subordinadas, hay que evitarlas. Pero eso no elimina que haya una subordinada. Es decir, sí que en un momento dado elaboramos textos y veis que a lo mejor hay una frase que tiene 2 o 3 líneas porque hay una subordinación. Funciona. Fijaos, este texto tiene muchos componentes en cuanto a cómo es la redacción muchas veces de farragosa, a pesar de que viene de una guía que supone que quería facilitar una cuestión que eran los derechos de los consumidores. Fijaos la respuesta. Es un caso en el que dice que una persona compró un libro que estaba defectuoso y el librero no le devuelve el dinero, sino que le da un vale, ¿no? Entonces, supuestamente, lo que tiene que hacer es devolver el libro porque el producto estaba defectuoso o cambiarlo por un libro nuevo en condiciones. Entonces, fijaos, dice, en absoluto, una cosa es cuando el producto está en perfectas condiciones y otra bien distinta es cuando es defectuoso. Vaya respuesta, ¿no? Es decir, eso no aporta nada. En este segundo caso, el establecimiento está obligado a cambiarlo por otro en perfecto estado o la devolución del dinero. Aquí ya tenemos una información interesante. Pero fijaos en la última, que es a lo que iba yo del encadenamiento de las subordinadas y la aparición de negativas sucesivas en un discurso ordinario. Si el producto que adquiere es defectuoso y el comerciante les ofrece un vale, no lo acepten, puesto que tienen derecho a su reparación o sustitución si no fuera desproporcionado. Fijaos la frase tan enredosa que hay que deslavazar. Es decir, si te venden un producto defectuoso, 2 opciones. O te cambian por uno nuevo o te devuelven el dinero. Nunca aceptes un vale, ¿no? Sería, digamos, la forma más directa y sencilla. Así es como se planteó la adaptación. El vendedor debe cambiar un producto con un defecto por otros sin defectos o devolver el dinero. En estos casos debe rechazar un vale. Tiene derecho al cambio o la devolución. Entonces, ahí tenéis caso en donde efectivamente hemos hecho
que un discurso que estaba muy farragoso con esa en la respuesta, por ejemplo, una primera frase que no aportaba nada de información, las que aportaban realmente, la principal era la segunda y la tercera por el matiz del vale. Entonces, ahí es donde entramos directamente, en la esencia de la información que nos estaban comunicando. Otro caso de sucesión de negativas, pues fijaos aquí, te dan de repente frases arrojadas, porque son frases arrojadas. No dar de beber ni comer, mucho menos si está inconsciente. Solo en caso de deshidratación se pueden dar de beber alguna sustancia isotónica. No movilizar, no administrar, no administrar. Fijaos, este texto es, pues eso, un borrador muy borrador. Hay que darle forma. Bueno, pues la forma es precisamente ordenar las ideas. Por un lado, recuerda estos consejos. Debes evitar dar comida, dar medicamentos, mover a la persona, provocar el vómito. Y luego ya nos vamos a las excepciones. Solo puedes dar agua a una persona deshidratada que está consciente. ¿Veis las marcas de negritas? Luego entraré en ello, pero como veis hay unas definiciones al margen y os voy a os citaré cómo afrontamos el hecho de dar solución a palabras complejas que son necesarias introducir, porque la lectura fácil no significa que limitemos el uso de vocabulario. Hay que enseñar palabras en su contexto para que puedan aprender a manejarlas y habrá que explicarlas. Entonces, la lectura fácil no significa que restringamos la capacidad de aprendizaje, no, al contrario, la estamos favoreciendo, contextualizando adecuadamente y utilizando de un modo racional el nuevo vocabulario. Y aquí es donde iba. ¿Qué tipos de palabras uso? Palabras de uso habitual, es decir, existen diccionarios de frecuencias. ¿Por qué apelamos siempre a lo de uso habitual? Pues porque, lógicamente, una palabra que se usa con frecuencia es muy probable que esa persona la haya escuchado o la haya podido leer. Entonces, lógicamente, cuanto más frecuente sea la palabra, más posible es que la haya podido utilizar o conocer. Que además sean fáciles de pronunciar. Recordad lo que os decía de que leen en alto, moviendo los labios, y que si en un momento dado se trastabillan, pues pueden empezar a sentirse frustrados y abandonar la lectura. Vigilemos pues eso, las composiciones silábicas, en algunos casos, esas sílabas que en un momento dado pueden tener más consonantes, etcétera, ¿no? El hecho de utilizar palabras de uso habitual o buscar un vocabulario más sencillo no significa que vulgaricemos utilizando palabras como din, eso, cosa, algo, no. O, por ejemplo, definir, eso es cuando, no vulgaricemos. Hay que utilizar el vocabulario y la forma de redacción de forma digna y adecuada. Por lo tanto, debemos siempre contextualizar adecuadamente y dar a las palabras el valor que tienen. No utilicemos palabras como din porque no sepamos cómo recurrir, a qué palabra recurrir para explicar algo. Explicar las palabras difíciles, como decía, no debemos evitar el uso, sino aplicarlo correctamente. Y luego, utilicemos siempre la misma palabra para la misma idea. Evitemos los sinónimos, sobre todo cuando en un momento dado podemos estar explicando muchos conceptos. Entonces es mejor siempre aceptar que determinada cuestión la vamos a nombrar siempre de la misma manera para que no haya ningún problema de pensamiento y siempre la persona asocie esa palabra a una determinada idea y a su aplicación correspondiente. Cuidado con la polisemia, las palabras con varios significados. Contextualicémoslas adecuadamente para evitar que haya una dificultad en su aplicación o un uso incorrecto. Y luego, con las palabras técnicas, científicas o extranjeras, pues también hay que hacer una vigilancia de no sobrecargar. Hay determinados textos, pues en textos didácticos, pues que habrá que introducirlas, pero hay que introducirlas de una manera racional, bien contextualizada, bien explicada, para evitar precisamente una sobrecarga por parte del lector. En extranjerismo es una paradoja, hay a veces en que el extranjerismo está tan extendido que se aplica. Me está viniendo a la cabeza una vez una exposición con la palabra selfie. Pues es un ejemplo muy claro. Aquí vemos un ejemplo en donde hemos estructurado los artículos de la Constitución y veis la definición, miembros de la mesa. ¿Por qué os he escrito esta? Pues porque las definiciones muchas veces no son solo palabras, pueden ser también expresiones. Es cierto, y os voy a llamar la atención sobre esta cuestión, de un tiempo a esta parte cada vez utilizamos menos las definiciones al margen, porque hemos detectado que el procesamiento a la hora de leer
es mucho mejor cuando la palabra está explicada dentro del propio contexto. Eso no quiere decir que renunciemos a ella de forma absoluta, en algunos casos ayuda, pero sí que hemos detectado que el hecho de introducirla les hace que el lector encadene mejor la información, la procese, la memorice y pueda continuar la lectura. Otros detalles. La mayúscula por defecto en bloque, no. ¿Por qué? Porque la mayúscula en bloque es más compleja de leer. Imaginaos el Quijote todo en mayúsculas. Yo creo que es suficiente imagen visual, imagen mental de cómo en un momento dado las mayúsculas que podemos pensar que son tan legibles, pues resulta que serían agotadoras. ¿Por qué? Porque todas las letras tienen la misma altura y porque además tienen trazos muy rectilíneos o muy circulares de una determinada manera y entonces hace que el ojo tenga que esforzarse más en distinguir la forma que si es minúscula, en donde como hay letras ascendentes, letras descendentes, letras en la altura de X, pues entonces el ojo diferencia muy bien y entonces va mucho más rápido. Los números es posiblemente una de las cuestiones más complejas de afrontar en la lectura fácil. Y entonces, pues normalmente optamos en cifra, pues hasta 20 más o menos, no en texto. Luego en redondeo, para determinadas cifras grandes. También en algunos casos, si viene al caso, pues a lo mejor podemos poner 10.000, pues ponemos 10 en cifra y 1.000 en texto, porque en algunos casos no entienden el 10 seguido de 3 ceros. Palabras alternativas como muchos, varios, algunos, comparaciones, más grande, más lejano, ¿no? Entonces, como veis, hay muchas formas diferentes de afrontarlo y ¿cómo lo tenemos que enfocar? Pues fundamentalmente en qué peso tiene la cifra, qué valor, qué importancia tiene la cifra dentro del texto. Si es muy importante, pues entonces tendremos que ser más detallistas. Si es menos importante o menos relevante, o lo podemos expresar de una manera que permita englobar, acercar de otro modo, aproximar, pues entonces iremos a alguna de las alternativas. Un precio, pues un precio va a tener que ponerse en cifra necesariamente. Pero en el caso de otras situaciones, pues no va a ser tan relevante, pues entonces podemos buscar alguna de estas alternativas que cito. No hay que evitar, pues eso, siglas, acrónimos, abreviaturas, salvo que estén muy extendidas, ¿no? Y luego, en cuanto a las fechas, fecha completa, incluso con día de la semana, y las horas, pues está en discusión. Hay unos que prefieren 5:30, escrito 5 en cifra y media en letra, mientras que otros prefieren 5, 2.30 por el carácter digital que en un momento dado por móviles, por relojes, pues pueden haber percibido ya muchas de estas personas y que saben leerlo. Supongo que con el tiempo se impondrá lo digital. Lo que no suele funcionar es el formato 24 horas. Las 17:30 no sería funcionar. Con el diseño, pues centraos en una cuestión. Las imágenes que sean de refuerzo. No utilicéis imágenes de adorno. Aunque en algunos casos puede venir bien para aligerar a lo mejor un texto que pueda ser no tan informativo, sino que sea un poco más ligero, pero sí que es verdad que es mejor utilizar siempre las imágenes de apoyo cuando refuercen la comprensión de un contenido y estén relacionadas con el texto. Letra de buena legibilidad, de un tamaño adecuado, que normalmente se sugiere entre 12 y 14 puntos en función de lo que da el tamaño de letra. Hay letras que en un momento dado con 12 parecen más grandes que otras con 14. ¿No? La alineación a la izquierda, nunca en bloque, nunca justificado por un problema de percepción en el cual si tenemos el bloque alineado también a la izquierda, digo a la derecha, perdón, habrá lectores que te salten de la primera a la quinta línea, luego vuelvan a la tercera y bajen luego a la séptima. ¿Vale? Porque perciben todo tan igual que no saben retornar a la línea que le corresponde a continuación. Importante en obras extensas poner un índice, numerar las páginas, resúmenes al final de capítulos cuando hay determinada extensión y el color es muy útil para ordenar y diferenciar partes de un libro. Aquí os pongo, por ejemplo, mirad, un pequeño cuestionario que se hacía para una actividad en el campo. Entonces tenían que indicar qué es lo que veían, qué tipo de río, ¿no? qué parte del río veían. Entonces se
En vez de explicar qué significa rápidos, o qué significa cascada, o qué significa agua estancada, poníamos una foto. Aquí la imagen refuerza perfectamente el contenido que queremos explicar. Y en otros casos la ilustración, no necesariamente infantil, una ilustración que podemos ver además que está muy de moda, este tipo de ilustraciones, va a funcionar muy bien. Fijaos, en este caso es para un manual, una guía de prevención de riesgos laborales, bueno, pues para determinadas acciones que hay que evitar y otras que se deben favorecer. Donde además el color, como veis, tiene una función de refuerzo de lo que está mal y lo que está bien. Entonces, considerad siempre esta cuestión. Fijaos algunos otros elementos de diseño. Veis aquí abajo, estas recomendaciones siguen en la página siguiente. Cuando en un momento dado hay determinados contenidos que tienen una continuidad en páginas sucesivas, a lo mejor conviene reforzar para que sepa la persona que ahí no está el punto final de ese capítulo. Y fijaos, voy a retroceder un momento. ¿Veis aquí también cómo hemos utilizado el color? ¿Veis las pestañas a vuestra derecha? Esas pestañas de color, pues cada una iba con uno de los títulos de la Constitución. ¿Y veis el color donde está marcado? En elementos como los títulos de los artículos, que sabéis, la Constitución no tiene títulos en los artículos, eso se los pusimos nosotros, precisamente para centrar el tema de que trataba cada artículo, pues en las viñetas de los listados, los boliches, en la línea que rodea a la definición, en ese tipo de elementos. O por abajo, este artículo continúa en la página siguiente, también esa flecha con el mismo color. De este modo, ¿veis el uso del color con esa finalidad de organización? Pues esa es un poco la idea. El tono, muy importante, lenguaje coherente con la edad. Si vamos a adultos, hagamos lenguaje de adultos. ¿La lectura fácil puede ser para niños? Sí, claro que sí, se puede aplicar la lectura fácil para niños. Les hablaremos como niños. Pero a adultos les hablamos como adultos aunque utilicemos lectura fácil. Y luego, que el tono motive a la lectura, que apetezca leer. Entonces, por eso tenemos que ser mucho más directos, cercanos a la conversación y sin simplismos. Y luego, por último, la validación, como ya os explicaba. Y pasar por pruebas de usuarios es necesario para poder hacer una confirmación de que ese texto está funcionando. Entonces, la prueba de usuario, la validación, además, para nosotros es muy importante porque la validación es un camino por el cual conseguimos dos cosas. Uno, la inclusión laboral, que las personas que validan eh, apostamos porque se convierta en un puesto de trabajo, y luego porque es una muestra por la cual a través, es decir, la detección de barreras de comprensión que hacen los validadores es una aportación de mejora para un texto que pueden utilizar personas más allá de la discapacidad intelectual, personas con otras dificultades de comprensión lectora. Entonces es una aportación social de los validadores lo que se hace en ese proceso. Entonces, para nosotros tiene esta doble función de enriquecimiento social y de alternativa laboral. En cuanto a ir concluyendo esta parte, antes de ver ejemplos de textos orientados a la didáctica, de cómo los hemos concebido, unas advertencias. No todo vale. Ni todos los textos tienen sentido adaptar. No todo tiene sentido adaptarlos. Además, siempre digo, la lectura fácil supone recursos, que son tiempo, dinero y personas, y todos son escasos. Entonces, vamos a afinar bien qué es lo necesario. No vamos a hacer adaptaciones por capricho, que muchas veces nos llegan unas peticiones un tanto con poco sentido. Entonces, vamos a pensar en realmente lo que nos van a pedir los lectores. Luego, nosotros no somos la medida de la comprensión, son los lectores. Y nosotros no decidimos qué es la lectura fácil. Por lo tanto, el hecho de que nosotros adaptemos o que veamos una obra y digamos, ah, esto se comprende, hombre, esto es fácil. Bueno, perdóname, claro, solo tú. Pero no sabemos si el usuario final, tú si no tienes dificultad de comprensión lectora, no puedes opinar sobre si eso se comprende o no se comprende. Es que esto es muy sencillo, claro, para ti. Pero no podemos ser nosotros la vara de medir. Y que existe un personal formado y con experiencia que trabaje, con el que hay que trabajar. Son los validadores y los dinamizadores. Los dinamizadores van a ser clave como puente entre quien adapta y el grupo que valida. Por lo tanto, es importante tenerlos en cuenta en este proceso. Y luego, hay unas propuestas formativas a través de dos proyectos europeos. El proyecto ESIT, que hace un planteamiento además muy enfocado a la aplicación de la lectura fácil no solo para textos, sino para cuestiones multimedia, subtitulado, audiodescripción. Lo podéis consultar en la página web, todos los resultados y los materiales que han publicado.
Y luego nosotros, en Plena Inclusión Madrid, estamos liderando el Train to Validate, que es un proyecto igual que el ISIT, pero para validadores y dinamizadores. Entonces, vamos a publicar el currículo en abril, que haremos una jornada de presentación en Italia. En Madrid hicimos la presentación de las tablas de competencias y, bueno, pues a lo largo del próximo año y medio trabajaremos con los materiales lectivos. Y la práctica. Vamos a ir encaminándonos hacia el final de esta charla. ¿Qué vamos a ver? Pues fijaos, ¿cómo afrontar una publicación? Pues mirad, este es un manual de oposiciones. La oposición de la Comunidad de Madrid para auxiliar de control e información de personas con discapacidad. Dentro de las oposiciones sabéis que hay una reserva para personas con discapacidad y dentro de ese porcentaje de personas con discapacidad hay uno específico de personas con discapacidad intelectual. Entonces, para esa reserva de plazas hemos hecho la adaptación a lectura fácil. Como veis, una portada informativa que localiza el contenido y el título muy claro, ¿no? Identificando con el logo de lectura fácil que ese material está adaptado. Luego un índice general con todos los temas. ¿Veis las marcas de color? Esto nos ayudará a ir localizando cada uno de los contenidos, pero el color tampoco va a ir mucho más allá, pero nos va a ayudar visualmente a localizar cada uno de los temas. ¿Veis aquí, por ejemplo? Aparece el morado, entonces la portada del tema con el índice del tema y su paginación correspondiente. Es muy importante el tema de la paginación porque ayuda mucho a que la persona tenga un poco conocimiento de la dimensión de lo que le espera, de cómo es de extenso, cuánto tiempo va a tener que dedicar, qué esfuerzo va a tener que hacer. Y luego ya el desarrollo. A nosotros siempre nos ha parecido interesante que cuando veíamos determinados temas en donde aparecían determinadas palabras o expresiones que se repetían, que estuviesen definidas desde el principio, para que la persona aprendiese ese vocabulario inicial y a partir de ahí, pues, tuviese más autonomía en el desarrollo del aprendizaje. Y entonces no tuviese que detenerse tanto. Y de tal manera que, pues, aprendiendo estas palabras, pues, pudiera avanzar. Entonces se seleccionan aquellas según cada uno de los temas. Y entonces veis arriba también una cuestión y es que se va marcando el cintillo de cada uno de los temas, ¿no? Para ir localizando siempre a la persona, el encabezado siempre marcado. Aquí ya veis el desarrollo. Estoy seguro que me vais a decir, ahí están los títulos en mayúscula. Bueno, es cierto que en algunos casos aceptamos, digamos, el título, pero no pasamos de ahí para no cargar, porque precisamente aquí ayuda, es cierto que el tamaño ayuda mucho junto con el color a destacar y hacer como esa separación. Entonces, de una manera excepcional podemos aceptar esas mayúsculas en bloque, no siendo, o por supuesto, aceptando que no es lo mejor, pero cuando tenemos determinados textos muy extensos en donde además podemos tener subepígrafes, pues claro, muchas veces se nos pueden acabar los recursos para ir distinguiendo, ¿no? Con lo cual, pues bueno, en algún caso sí hemos introducido la mayúscula, pero siempre con mucha limitación, siendo conscientes. Veis, por ejemplo, la estructura, ¿no? La Comunidad de Madrid. Empieza explicando qué es la Comunidad de Madrid, que tiene unas competencias y qué es el Estatuto de Autonomía y qué explica el Estatuto en forma de listado. Entonces va dando pues los 10 ítems en donde se explican los contenidos esenciales del Estatuto de Autonomía. Luego, a continuación veis las consejerías. Pues está el gobierno, presidente, vicepresidentes, consejeros y el detalle. Aquí, por ejemplo, veis la importancia también de los listados. En un apartado, pues en esta función de auxiliar de información y de control, estaba recibir visitas. Y entonces veis que aparece atención a personas. Y entonces veis los diferentes pasos. Recomendaciones. Sigue estas recomendaciones. 1, 2, 3, 4, 5. En otro, veis aquí, por ejemplo, el empleado recibe a esta persona, debe tener en cuenta el espacio para recibir, debe estar aseado, debe pedirle a la persona, deberá preguntarle, debe ser amable. ¿Veis? Es decir, se va estructurando para que vaya procesando cada una de las ideas y de ese modo ir procesando toda la información que implica. Y luego veis en la última parte, ¿no? El empleado debe seguir estas recomendaciones de comportamiento, ¿vale? Unas son para recibir y otras de comportamiento general. Y entonces ahí se van haciendo todos los detalles. Ojo, este es un caso excepcional. Yo siempre suelo decir que un texto
ordinario, es decir, con sus párrafos, sin tanto listado, viene bien. Es decir, muchas veces tanto listado puede resultar agotador. En este caso, porque el contenido lo exigía, pero debemos intentar generar un equilibrio siempre entre texto ordinario, no listado, y texto con listados para ir desglosando ítems en función de la necesidad. Aquí veis, por ejemplo, la complementariedad de las imágenes. En la fotocopiadora, tapa, panel de control, bandejas para cargar. Por ejemplo, en las imágenes de los cortes, pues había una parte de la oposición en que era un puesto en que podían llegar a desempeñar funciones de pinche de cocina y entonces tenían que saberse los cortes. Ahí efectivamente buscamos las fotografías en donde explicamos de una manera mucho más sucinta, por supuesto, el corte que se iba a hacer. En otros casos, como veis también, hemos extraído imágenes que eran pertinentes para la explicación. ¿Sabéis lo importante que llega a ser esto para ahorrarse palabras? Porque no olvidemos que una representación visual ayuda muchísimo porque hace que sea concreto el contenido. Cuantas más palabras pongamos sin una imagen de refuerzo de algo concreto, como por ejemplo estos botones o estos cuchillos, más estaremos generando una abstracción. Por lo tanto, tenemos que evitar esa abstracción. Y nada mejor que si existen determinados cuchillos que tienen esa forma y los tenemos localizados, pues es que ese es. Por lo tanto, no tenemos que complicarnos más. Igual con los botones del teléfono, tenían que manejar la centralita. Y por lo tanto ahí se hace ese desglose. Veis también la forma de los párrafos, las formas de las frases. Utilizamos los cortes de línea forzados. Veis, por ejemplo, a la derecha, cada teléfono suele tener organizadas las teclas de funciones de una manera diferente. Esos cortes forzados, haciendo intro con el teclado, los hacemos así con el retorno y siempre buscando complementos, complementos sintácticos completos. Es decir, una preposición, una conjunción no debe quedar colgando, por así decir, al final de una frase, sino que debemos buscar los sintagmas completos para hacer esta cuestión. Al final de los temas, ¿qué tenemos que hacer? Una recapitulación. Y entonces, fijaos una cosa que os quiero llamar la atención. ¿Os habéis dado cuenta que con respecto al texto central, al cuerpo del texto, hemos hecho un diseño diferente para algunas palabras y para luego también qué has aprendido del tema? Esto es importante para distinguir la función que tiene cada uno de los elementos, no solo por el título, sino que le ponemos un icono, le ponemos una caja, llamamos la atención de alguna manera para decir, oye, que esto ya, el tema ha terminado, esto es otra cosa. Entonces queda destacado así, de esa manera. Hicimos el manual básico, el manual de nivel básico para prevención de riesgos laborales, un curso oficial que tiene el Instituto Nacional de Prevención de Riesgos Laborales, no, Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, perdón. Bueno, pues aquí veis misma lógica, aquí recurrimos al acompañamiento fotográfico para ir ilustrando los temas, veis el peso visual que tiene y llama la atención, lo hace atractivo. Veis el diseño que en un momento dado, pues, apetece curiosear, por lo menos, ¿no? Y aquí tenemos ya la estructura del índice de cada tema, qué vas a aprender en el tema y qué has aprendido en el tema. En este caso, introdujimos ese resumen previo, y ese resumen final. ¿Por qué? Pues porque veíamos que un tema con muchísimas especificidades, y entonces veíamos necesario reforzar las cuestiones de repetición. Entonces repetíamos qué temas vas a ver, qué temas has visto, entre medias hacía un desarrollo del contenido muy exhaustivo en el sentido de que había algunas definiciones que explicar, algunas imágenes que mostrar, de situaciones concretas, entonces eso lógicamente iba a importar. Aquí veis, por ejemplo, pues no he puesto bien la imagen que veis a la derecha, se me ha montado, ha sido un despiste, pero por ejemplo era para destacar el marcado CE que explicaba ahí ese punto. Pero fijaos, estamos explicando qué es un cable con doble aislamiento, mostramos algunas herramientas que se citan, veis el peso visual que tienen las flechas para ir distinguiendo los diferentes ítems del listado.
Aquí, mirad, aquí la había puesto, se me olvidó, ahí ha habido un baile en las diapositivas, disculpad. Y veis, lo que os quiero llamar la atención es que las imágenes están pensadas para reforzar el contenido específico en aquellos puntos que es necesario. Otros puntos donde no hace falta no se ponen, pero en algunos casos, por ejemplo, el tema de la toma de tierra, que es un interruptor diferencial, el marcado C, son cosas que no son habituales, que hay que aprender y entonces es necesario llamar la atención, destacarlas para mostrarlas de un modo más sencillo. Y entonces la explicación del texto veis que acompaña a esa imagen. Veis igualmente la forma de redacción. Para evitar estos peligros, las medidas de producción son tener toma de tierra para las máquinas e instalaciones. Una toma de tierra sirve para evitar una electrocución por un mal aislamiento de una máquina o una instalación. Tener un interruptor diferencial que desconecta la corriente eléctrica cuando siente un fallo de aislamiento o hay peligro de electrocución. ¿Veis aquí que hay una subordinada? Bueno, pues funciona en este caso. Todos estos textos están validados. Entonces, aquí, en un momento dado, se vio que funcionaba el hecho de generar una frase continua. Entonces, veis aquí, sin embargo, más abajo, dice tener un doble elemento, que es lo más adecuado para herramientas eléctricas portátiles como taladradas y sierras. Hay una subordinada también, funciona para la siguiente enumeración. Y luego a continuación ya, punto. Es una protección de plástico sobre la herramienta que impide que un defecto de la parte de... Aquí hay una errata. Se supone que sería de la herramienta afecta al trabajador. El símbolo de doble aislamiento que aparece en este tipo de herramientas es este. ¿Veis? Entonces, cómo va funcionando la lógica de la redacción. Es como muy estructurada, pero va progresivamente dando la información. Y va siempre teniendo una relación con la parte anterior, aunque no lo parezca, porque está dentro de un párrafo que tiene el desarrollo de una idea general concreta. Este, por ejemplo, es un manual que hicimos para grabador de datos. Entonces, pues aquí está de cómo escribir con la máquina de escribir, con la imagen, con algunas llamadas de atención que veis aquí destacadas. Y luego, pues por ejemplo, en el caso del manejo del Word, pues cómo se van destacando los diferentes elementos para que solo veis que se extraen de pantallazo aquella parte que es la que se va a operar, ¿no? Es decir, y aquí además veis el desglose, es decir, haz clic en insertar, haz clic en gráfico, elige la forma del gráfico, veis que se va desglosando el listado. Y aquí incluso llegamos a hacer llamadas, ¿no? Debes abrir Access y elegir la opción base de datos del escritorio en blanco. Entonces, veis cómo todo se está estructurando, las imágenes van encadenadas con el texto en función de la explicación para dar ese refuerzo. Por lo tanto, el balance, el equilibrio entre texto e imágenes puede llegar a ser muy importante en determinados contenidos didácticos. Es muy importante tenerlos en cuenta y no hay que tener miedo a introducir determinadas flechas o determinadas pues eso, llamadas, o por ejemplo, en este caso veis también alguna otra fecha, o veis cómo aparece el destacado aquí en abrir de haber pasado el ratón precisamente para que llame más la atención. Bueno, pues todas esas cuestiones son importantes. Veis aquí también, por ejemplo, dice, tienes dos posibilidades en la página de la derecha. Si has trabajado en una base de datos hace poco tiempo, estará en la lista de recientes. El 2, haz clic en abrir otros archivos, después haz clic en examinar y busca el lugar donde está la base. Entonces vais viendo cómo se van explicando las diferentes cuestiones. Claro, todo esto puede sonaros un poco raro, pero viene encadenado de un texto anterior que va explicando todas y cada una de las cuestiones. Aquí igual, fijaos cómo destacamos las teclas o los diferentes elementos, cómo vamos explicando paso por paso todas estas cuestiones y como veis también todos los epígrafes van eliminación de registros, modificación de registros, copiado y movimiento de datos, es decir, cada uno de los epígrafes va separando los contenidos. El orden es fundamental. El orden para ir mostrando cada uno de los contenidos que se van desglosando. Os pongo también esta imagen, pertenece a una guía del Museo del Prado, por el elemento didáctico que también tiene. Fijaos en este caso, y os lo digo por lo que os comenté al principio, de que cuando enfoquéis la lectura fácil no solo penséis en el gran manual, sino a lo mejor también contenidos complementarios, fichas, unidades didácticas. Pues imaginaos que en un momento dado tenéis que dar clase sobre
en este caso un cuadro, sobre un aspecto concreto. Pues es muy importante el hilo lógico. Aquí, por ejemplo, si os fijáis, al principio, ¿qué es en un momento dado cuando está alguien delante de un cuadro lo que se pregunta? ¿Qué hay ahí? ¿Quiénes son? ¿Qué es esa situación? ¿Dónde están? Pues efectivamente, eso es lo primero que hay que responder. Y entonces describimos la imagen, ¿no? Y entonces se explican cada una de las cosas. Luego se explica quién es el que lo pinta. Tintoretto pintó este cuadro para una iglesia, y el cuadro estaba en una pared lateral. Por eso Jesucristo está en un lado del cuadro en vez del centro. Así era más fácil ver la escena desde un lado. Veis aquí que ya se muestra el cuadro completo y se van señalando elementos destacados dentro de ese cuadro, los personajes principales que se citan. Entonces, veis, hemos descrito el cuadro, hemos explicado quién era y por qué lo pintó así, explicamos luego el sentido de la escena, el lavatorio de los pies, que tiene importancia dentro del cristianismo, y bueno, un cierre final, pues un poco de historia del propio cuadro, pues que estuvo en una iglesia y luego pasó a las colecciones reales, ¿no? Entonces, ¿por qué os quiero señalar esto? Pues porque es una técnica que muchas veces descuidamos, el hecho de ir de lo evidente a luego a lo más complejo. Lo evidente que es, cuando vemos muchas veces descripciones de cuadros en los museos, empieza con una digresión. Este cuadro representa el estilo no sé qué, no sé cuánto, que en aquella época tal. Bueno, pero ¿qué pues? ¿Quién es? Es decir, contextualizar. Situad primero la escena, situad la época, situad al que lo hizo. Y luego a continuación ya iréis dando detalles que puedan ser un poco más lejanos. Pues, por ejemplo, si queréis explicar el estilo, si queréis explicar la época, pero id de eso concreto que tenéis delante a lo que va siendo más lejano, más abstracto. Eso sería, en este caso, y aplicado, por ejemplo, a planteamientos didácticos. Concluyo siempre, me gusta cerrar con esta diapositiva, porque yo creo que representa muy bien el afán de la comunicación. Es decir, nos comunicamos para hacernos entender. Si no lo hemos podido explicar, es porque no lo hemos entendido bien. Así que ese es el trabajo de quien adapta. Primero tenemos que entenderlo, luego ponernos en el lugar del lector y finalmente ponernos a adaptar. Concluyo esta exposición, espero que os haya resultado de interés y como os había comentado al principio, pues si a través de la organización queréis ir enviando alguna pregunta, yo estaré encantado de poder responderlas. Reitero mis disculpas por no poder estar en directo, pero espero que la presentación os haya resultado de interés y que os anime a introducir la lectura fácil dentro de la universidad. Muchísimas gracias. Bueno, pues así concluye el taller de lectura fácil que nos ha impartido Óscar. Como sabéis, como acaba de decir él y como también comentó mi compañero Juan Carlos al principio, no ha podido estar en directo, pero le agradecemos mucho, aunque no esté aquí, que haya grabado el vídeo específicamente para esta jornada, para que hayamos podido ponerlo. Y si tenéis alguna duda, alguna pregunta, como bien él ha dicho, podéis escribirle a través de la organización Plena Inclusión Madrid. Y si no, también podéis escribir al email del grupo LADECOM, que de todas maneras, si lo queréis hacer así, a ladecom@us.es, podéis escribir si tenéis alguna duda o algo que queráis comentarle a él y le pasamos. Mire, mi compañero Juan Carlos Figueroa acaba de poner el email en el chat, por si queréis escribirle, y así él puede responder a vuestras dudas, ¿vale? Desde LADECOM las trasladarán y puede responder a vuestras preguntas o a vuestras dudas, ¿vale? Entonces pasamos ya directamente a lo que sería la clausura de la jornada, y en ella va a intervenir la profesora Lorena Romero Domínguez, que es profesora titular de la Universidad de Sevilla y además es vicedecana de Calidad, Investigación e Innovación de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Sevilla y también miembro del grupo de investigación de MOCmedia, que es uno de los organizadores de esta jornada. Si no me equivoco, Lorena, ya deberías poder encender tu cámara y tu micro para intervenir cuando quieras.
Perfecto, muy buenas tardes a todos y a todos los compañeros que han tenido la oportunidad de asistir a estas primeras jornadas de innovación docente y universidad inclusiva. Voy a ser muy breve, primero porque todos estaremos ya deseando concluir la maratoniana sesión que hemos disfrutado hoy con las distintas intervenciones y simplemente, bueno, pues hacer una breve reflexión desde el ámbito institucional, que es un poco el motivo por el cual me encuentro yo aquí, gracias a la invitación de los compañeros de la ADECOM y de Demosmedia. Si algo nos ha podido enseñar estas distintas intervenciones que hemos visto hoy, que hemos podido disfrutar en el marco de las primeras jornadas de innovación docente y universidad inclusiva, es que hay nuevos escenarios metodológicos y formativos que requieren nuevas formas de interacción entre el alumnado y el profesorado. Solo si tomamos conciencia de la diversidad que hay en nuestra universidad, de todos los colectivos implicados, podremos realmente facilitar ese acercamiento a los contenidos desde perspectivas múltiples, amplias, complejas y generar esa auténtica inclusión que demandamos en el aula, en el espacio de la educación superior. Las iniciativas institucionales, evidentemente, deben dar una respuesta a estas peticiones de atender la diversidad en el aula, no solo desde lo físico, con la adaptación de nuestros edificios, de nuestras aulas, que es quizás el primer paso y el más evidente, sino también ofreciendo formación al profesorado. Así lo hemos entendido, por ejemplo, a través del equipo rector de centro de nuestra Facultad de Comunicación, donde hemos desarrollado una línea estratégica de formación en colaboración con el Instituto de Ciencias de la Educación y el Secretariado de Formación del Profesorado. A través de la oferta formativa del Instituto de Ciencias de la Educación, pues se van ofertando distintas acciones para ir dando respuesta a esas necesidades con las cuales nos vamos encontrando los docentes en las aulas cada curso académico. También es un trabajo muy importante desde lo institucional dar visibilidad a iniciativas, como por ejemplo ha sido el primer concurso de fotografía sobre accesibilidad en la discapacidad, que fue organizado por la Federación Provincial de Asociaciones de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de Sevilla y que tuvo en la sede de nuestro centro, en nuestra Facultad de Comunicación, pues una representación importante. O también las cuartas jornadas Somos Capaces, Discapacidad y Universidad, organizadas por la Universidad de Sevilla y que tuvieron en nuestro centro distintas jornadas de trabajo para acercar a nuestros alumnos esas diversas experiencias que se producen en el aula. Hablamos, por tanto, y se ha hablado durante estas primeras jornadas de innovación educativa e inclusión, de la necesidad de dar respuesta a prácticas renovadoras de nuestras experiencias educativas. Estamos, pues, ante situaciones muy complejas en las que tenemos que dar respuesta y respuestas que piden una importante capacidad de adaptación y, sobre todo, creo que un concepto muy importante de creatividad para hacer realmente un ejercicio de reflexión, de repensar los aspectos estratégicos y los presupuestos de la educación superior. Solo así podremos realmente hacer de la universidad un entorno rico, complejo y en el cual todos los colectivos tengan representadas y respondidas sus necesidades. Simplemente estas palabras para reflexionar sobre la oportunidad de las primeras jornadas que han organizado los compañeros de la ADECOM y también de Demosmedia, y como bien ha dicho la profesora García Prieto, formo parte de ella, y como representante del equipo gestor de la Facultad de Comunicación, agradecer la iniciativa, esperar que haya segunda, tercera, cuarta y quinta jornada, sobre todo porque las necesidades educativas, el repensar los escenarios pedagógicos y docentes es algo que se produce todos los meses, todos los días, cada vez que un docente entra en el aula y tiene que afrontar la experiencia educativa de asumir la formación de sus alumnos. Muchísimas gracias a todos por la atención, por estar conectados, por las preguntas que se han ido formulando a lo largo de las sesiones en el foro. Muchísimas gracias a los organizadores. Como he dicho, les animo a que haya varias ediciones más de estas jornadas y con estas palabras breves, concisas, damos por concluido las primeras jornadas sobre innovación educativa e inclusión en la universidad. Muchísimas gracias. Pues muchas gracias también, Lorena, por haber estado hoy aquí representando también a ese equipo de canal de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Sevilla. Gracias también por haber agregado esas iniciativas tan interesantes que se han llevado, se están llevando a cabo desde la propia organización
desde la facultad o desde la Universidad de Sevilla, y tomamos el relevo para pensar si realmente estamos viendo que ha habido muy buena aceptación, así que tendremos en cuenta todo eso para continuar con esa iniciativa y ojalá que pueda haber efectivamente nuevas ediciones de esta jornada. Ya con eso nos despedimos y nosotros los organizadores pues quisiéramos dar las gracias. Yo en primer lugar, ya si me permitís, ya que tengo el micro abierto, a los compañeros que me han acompañado en la organización, a Juan Carlos Figueroa y Mónica Bonilla. Sin ellos esto no habría sido posible y han estado ahí. Hemos formado un equipo, creo que ha trabajado codo con codo. También a los grupos de la DECOM, de MOCmedia y Comunicar por respaldar esta primera jornada, a la Universidad de Sevilla, a la Facultad de Comunicación y especialmente al SACU y al Servicio de Atención a Estudiantes con Discapacidad por haber formado parte también de esta jornada, también a la organización Plena Inclusión Madrid, por supuesto a las moderadoras de mesa, a Bianca Sánchez y a Rosa García, a todos los ponentes, muchas gracias por vuestras aportaciones, por vuestra disposición a participar. Creo que estos encuentros son muy importantes para dar a conocer todos esos trabajos a los que difícilmente podemos acceder en nuestro día a día. Y por supuesto a todas las personas que han asistido, a todos los participantes, gracias por vuestra asistencia, por vuestro interés, por vuestra participación, por vuestras dudas, por vuestros comentarios. Muchísimas gracias de verdad. Si me permitís, para terminar, y le doy paso a mis compañeros, esta primera jornada, como sabéis, es la primera vez que la hacemos. Somos 3 investigadores noveles muy interesados en esta cuestión, que investigamos sobre cuestiones de discapacidad y además somos docentes en la universidad. Así que, por favor, tened un poquito de compasión con nosotros. Tardaremos un par de semanillas en enviaros los certificados, ¿vale? Pero estamos en ello. Y sin más, doy paso a mis compañeros para que también puedan despedirse. Gracias. Pues si quieres tomo yo el relevo, Victoria. Yo me sumo a tus palabras, agradecer a la organización, a la coordinación y a estas instituciones que han apostado por esta temática tan interesante y tan importante socialmente, por hacerlo posible. Esperemos que, como dice Lorena, sea la primera de muchas y muchísimas gracias por contar conmigo para coordinar y organizar esta jornada. Para no extenderme más, agradecer de nuevo a los ponentes, a los participantes, a los moderadores de las mesas, en este caso moderadoras, y a todo el mundo que ha estado implicado y esperemos que se sigan repitiendo este tipo de jornadas. Muchas gracias a todos. Yo nada más, yo suscribo las palabras de mis compañeras. Muchas gracias por la asistencia, por el interés y por la gran participación. La verdad es que estamos un poco abrumados por la cantidad de inscritos que hemos tenido en las jornadas. Esperamos que hayáis disfrutado mucho, igual que nosotros, y nos vemos en las próximas ediciones. Muchas gracias, un fuerte abrazo.